Bienvenidos nuevamente a un episodio de Doctora Lenis Sin Agujas Podcast. En esta ocasión vamos a tratar un tema de sumo interés para nosotras las mujeres. Y tengo dos invitadas, dos amigas muy queridas, que van a compartir cada una su experiencia. Una, su experiencia vivida per se, y la otra nos va a compartir su expertise profesional sobre el tema. Sabemos que todas nosotras sufrimos muchos cambios a lo largo de nuestra vida, iniciando desde esa llegada de ese primer periodo menstrual, vamos teniendo cambios a lo largo de nuestra adolescencia. Algunas nos preparamos para tener hijos, otras no, pero al final del día todas vamos a vivir un ciclo de vida hormonal que va a repercutir no solamente sobre nuestro aspecto físico, sino también va a traer consigo muchos cambios psicológicos y emocionales que van a afectarnos a lo largo de nuestro envejecimiento cronológico normal. Palabra que me gusta mucho. Así es que vamos a recibir hoy a nuestra querida Ingrid Gómez. Hola. Y a la doctora María de la Rosa, hola, ginecóloga. Señores, hoy vamos a abordar un poco el tema sobre los cambios que sufrimos en la menopausia. Ingrid ha sido una persona muy abierta para compartir con todas las mujeres que la siguen sobre los cambios que ha tenido a lo largo de su vida. Y en los últimos meses, vamos a decir, en el último año básicamente, has venido hablando sobre cómo tu cuerpo ha cambiado. Y hoy te traemos para que compartas con las personas que sintonizan el podcast, pues tu experiencia, o sea, cómo lo padeciste, cómo te sentiste, cuál fue ese signo de alerta. La verdad es que fueron muchos signos, honestamente, que fueron como uno tras otro, y luego lo que pasó fue que con eso de que uno escuchaba tanto de tenerle un poco de miedo a las hormonas por el tema del cáncer, entonces yo no quise tomar las hormonas que hasta ese momento teníamos, las hormonas que uno compraba en la farmacia que te mandaba tu ginecólogo. Yo tenía, por ejemplo, yo tengo dos cuñadas, yo veía como una de ellas estaba sintiendo la menopausia en su apogeo y me iba describiendo lo que sentía, mientras que la otra, con la misma edad, no le estaba pasando nada. Entonces yo me di cuenta que cada historia iba a ser muy personal, pero de repente mis síntomas que empezaron, falta de energía, mucho sueño, me costaba mucho pararme de la cama. Yo soy una persona muy entusiasta, entonces verme con una energía tan bajita no era algo típico en mí y no me hacía sentir cómoda porque en verdad me restaba mucho. Yo nunca dejé de hacer nada, pero yo empecé a sentir también unos cambios de humor muy bruscos, que yo misma decía, yo estoy que ni yo me soporto. Una persona que trabajaba conmigo en mi hogar, que yo la adoraba, yo le decía, téngame paciencia, porque yo me daba cuenta que que era como que reactiva de una manera como abrupta y muchas veces hasta injusta. Y esa persona, por ejemplo, yo la perdí en ese proceso. Y una pregunta, ¿en ese momento tú pensabas que era por alguna situación que estabas viviendo? Porque muchas veces, que creo que es algo muy importante, no somos conscientes o no queremos aceptar que es un cambio hormonal natural que puede ocurrirnos a cada una de nosotras. Sí, yo pensaba que había algo hormonal, pero también en un momento llegué a pensar que había algo de salud mental. Y ya yo estaba haciendo cita para ir al psiquiatra cuando una de mis cuñadas me dijo, sería bueno que tú te evaluaras con una ginecóloga y que te haga un chequeo exhaustivo de tus hormonas. Yo dije, la verdad es que hace mucho yo me lo hice con mi ginecólogo anterior, que era una persona muy madura, y lo que me dijo fue, porque yo tampoco estaba empapada del tema, ni empoderada del tema, cuando le dio mis estudios, él me dijo, sí, es oficial, estás entrando en la menopausia. Y yo, qué bien. Y ya, entonces yo le dije, ¿qué usted me sugiere? Me dijo, bueno, ¿qué tú quieres? ¿Calidad de vida o cantidad de vida? ¿O cantidad de años o calidad de años? Y en ese momento yo le dije rápidamente calidad de años, pero después dije, olvídelo, cantidad. Porque en ese momento, yo estoy hablando de hace varios años, yo no me sentía, yo lo estaba evaluando porque por mi edad, yo estaba viendo ya que estaba manchando, que estaba perdiendo, yo veía, pero no tenía ningún síntoma que no fueran los calores en ese momento. Y yo decía, yo con los calores son incómodos, pero yo puedo bregar. Porque ese fue el primer síntoma, que eran unos calores nocturnos, que yo me despertaba en la madrugada, sudada, pero sudada que la pijama estaba mojada y mi sábana estaba mojada. Que yo tenía que levantarme, cambiarme la pijama, poner una toalla para no prender todas las luces y espantarme el sueñito de la madrugada. Y eso pasaba a veces, después pasaba mucho.
Y ese fue el primer síntoma. Y hoy te puedo decir que fue incómodo, pero no fue el peor. No, y de hecho cada quien es diferente, por ejemplo, el momento más agradable para mí era cuando yo estaba en mi carro, porque yo me pegaba el aire. El aire. Porque es un calor que viene de adentro, es como si te prendieran un fueguito por dentro, es algo que es como un fiebrón que tú sientes. ¿Y te llegó a pasar que en alguna ocasión, aún estando en el aire acondicionado, el sudor no paraba, ese calor no paraba? Claro, en las noches de la madrugada. Entonces me despertaba, me desarropaba, me cambiaba la pijama, decía, Dios mío, y a la media hora tenía frío. Entonces yo dije, ok, esto es hormonal. Pero a mí lo que me llevó a buscar ayuda fue cuando se empezó a complicar lo de los calores, el líbido que fue bajando, luego la falta de energía, la falta de sueño. Pero ya cuando empecé a sentir la ansiedad y las rabias, pero cuando empecé a sentir que estaba también ya cayendo como en un estado parecido a la depresión, que ese sí estado yo no lo conocía, que yo lo voy a describir como que tú sientes que una tristeza sin una razón aparente se apodera de ti, pero lo peor es que no te abandona. No es de que yo tengo un día de melancolía o yo amanecí que extraño a papi, no. Es que ya se estaba quedando conmigo. Y yo estaba triste y yo decía, hasta le pedía perdón a Dios, pues decía, Dios mío, perdóname, porque yo ahora mismo, mis hijos también, estamos en salud, tenemos trabajo, tengo un techo. Yo nada más tenía razón para darle gracias. Y yo con este lamento y con esta tristeza y esas lágrimas que se me salían en la tardecita, era como... ¿Algo inexplicable? No, yo dije, bueno, ya yo tengo que ir al psiquiatra porque definitivamente yo estoy en depresión. No, y así es. Realmente cada una de nosotras lo va a manifestar síntomas de manera distinta. Incluso, María, tú desde tu perspectiva profesional, o sea, ¿cuál es la edad que las mujeres comienzan a tener esos cambios? ¿Son todas iguales? ¿Algunas siguen de largo? Danos tu opinión. Bueno, realmente tenemos que saber que la menopausia simplemente es el cese de la menstruación, pero los cambios comienzan mucho antes, con la famosa etapa de la perimenopausia, o que algunas veces le dicen premenopausia. Durante ese trayecto es que comenzamos a experimentar las sudoraciones nocturnas. Ese fue el primero. Que conocemos como los flashazos, que realmente te despiertan y tú sientes como que fue que te cayó un balde de agua. Viene también la parte de que te molestas contigo y con los demás. El entorno se torna muy, vamos a decir que inhóspito para nosotras, porque como bien explica Ingrid, aunque tiene todo para estar feliz, no se siente contenta. Entonces, la libido, la pareja que a veces no entiende esos cambios, son muchas cosas que no embargan. Aparte de que si en ese momento estamos pasando por la etapa de que nuestros hijos están en la preadolescencia y adolescencia. A mí me pasó. Es algo que ni ellos ni nosotros. Ni nosotras, porque son dos etapas distintas. Exactamente, etapas que son difíciles, tanto para los adolescentes como para nosotras. Entonces, la edad que comienza todos estos cambios puede ser a partir de los 40, 42 años. El cese total puede ser a partir de los 50, 52. Pero esos 10 años que tú te pasas experimentando todo eso, te va restando calidad de vida. Y ahí es que nosotros debemos de buscar ayuda. No es esperar a que ya la menstruación no me está llegando, tengo un año, sino desde que yo identifico alguna de esas causas. Sí es verdad que hay un porcentaje mínimo, un 20% aproximadamente, de mujeres que pasan por esta etapa y ni la ven, ni la sienten. ¡Qué bendición! No, y hay pacientes que llegan. No sentí nada. Y no, o sea, las etapas iniciales no las sienten, simplemente van porque le dio un calorón 1 o 2 días. 1 o 2 días y ya. Y se encontraron que eso fue algo muy extraño porque no era normal y decidieron ir al ginecólogo y el ginecólogo le dice, tú tienes la menopausia. Sí. Pero no hay un proceso antes, te pasó de largo. O sea, eso sería una bendición. Eso es una bendición. Yo tengo amigas, señores, que no le dieron ni los calores, ni los flashes. Nada. Es increíble. Yo tengo amigas que le han pasado el pelo sin ninguna ayuda hormonal y es como que no pasó nada. Y yo digo, bueno, bendito sea Dios, yo no sé a qué se debe, pero... Lo único, influye mucho a veces la genética, la herencia, pero esos son los casos mínimos. Más del 80% experimenta desde cambios leves hasta muy intensos que sí alteran el vivir, el día a día. A mí me sorprende, doctora Ilenis, ¿por qué los ginecólogos no hablan más del tema con nosotras las pacientes?
¿Por qué todavía en este tiempo se está manejando con tanta tibieza? Inclusive es uno, por lo menos, es uno que va y le dice, hagamos un panel de hormonas, que no me siento bien, y creo que es la menopausia. Cuando hay muchas mujeres que como yo, y seguro ustedes, ya sabemos que después de los 40, todos los años, hay que hacerse un estudio completo de ginecología. Así es. Pero el médico no te habla de la menopausia, a menos que uno se lo plantee. Exacto. Y la verdad es que yo siento, y por eso yo empecé a hablarlo, porque yo voy a reconocerme a culpa que teniendo un programa de radio y televisión, yo nunca lo tocaba. Para mí era también un tema tabú. O sea, yo decía, yo no lo decía, pero inconscientemente yo no tocaba eso, porque si yo hablaba de eso, yo estaba reconociendo que yo estaba entrando en la estabas en esa etapa. Lo que pasa es que lo interesante de esto es primero aceptarlo. Por eso te pregunté si había alguna situación, porque vivimos siempre esa etapa de negación en todos los aspectos de nuestra vida y vamos teniendo cambios tan sencillos. No es como que no vemos el periodo, es como que sudamos de manera distinta cuando nos llega el periodo y uno se da cuenta. Sí. Y tú dices, no, eso es no. O sea, es que ya van cambios. O sea, yo tengo una paciente que me habló de un tema con la pérdida de peso. Por ejemplo, todo estaba bien, pero no baja de peso, aunque lleve un estilo de vida saludable. O sea, no todas lo vamos a reflejar de la misma manera. No tenía calores, no. Pero eso era una señal de alarma, que había que observarla y que había que buscar la causa y la razón de por qué eso estaba ocurriendo. Eso es otro de los síntomas que veo mucho en mi entorno de amigas que estamos en esa edad de los 50, desde un poquito antes, un poquito después, que se quejan mucho, y yo también viví eso, que tú dices, ven acá, hago ejercicio todos los días, como sano, me cuido. Siempre he sido delgada y ahora tengo 10 libras, 20 libras, whatever, de más. Que no y haciendo más ejercicios que antes y no bajan. Y otra cosa, haciendo más ejercicio que antes o igual, no tonificas. Ajá. Tu cuerpo no ganas no igual. No. Lo que pasa es que con la misma alteración de las hormonas, por ejemplo, la distribución de la grasa es distinta, el metabolismo también se ralentiza y, por ejemplo, vamos reemplazando músculo por grasa. Por eso es que es tan importante hacer énfasis. Las mujeres después de los 40 no nos debemos de enfocar en pérdida de peso, sino en ganancia de masa muscular. Exactamente. Y eso se hace con pesas. Entonces, anteriormente se creía mucho, bueno, yo soy mujer, no voy a levantar pesa porque me voy a ver masculina, pero realmente es un error. Nosotros tenemos que enfocarnos. Si tenemos sobrepeso, podemos hacer cardiovascular, pero enfocarnos en peso para ganar masa muscular. Esa fue otra cosa que yo me sorprendí a mí misma, de que con tanto empoderamiento que predico, y yo no tenía eso claro. O sea, mi meta era está flaca. Y justamente cuando yo me necesitaba hacer las pesas, que bueno, vino la pandemia, yo me decidí ir por los pilates. Porque me una buena alternativa. Terapéutica, me tiene planita, maravilloso. Pero después, ahora entendí otra vez en todo este aprendizaje que no podemos dejar las pesas. No. Porque lo que verdaderamente nos va a ayudar a tener una calidad de vida y corporal, de fortaleza y de resistencia a todos esos cambios es tener una masa muscular. Sí. Apropiada, que nunca va a ser de hombre, por más que hagamos. La que vea que parece un hombre está poniendo otra cosa. Exacto, y vive para eso, claro. Por lo regular. María, ¿y qué alternativas nos da la ginecología para tratar y combatir esos cambios que ocurren, o sea, al inicio? Se habla mucho de los pellets. Me parece que tú has tenido experiencias positivas y hay muchos tabús. O sea, si tú nos hablas un poquito de las opciones. Sí. Bueno, ciertamente tenemos las opciones de las hormonas bioidénticas, que es donde cabe el pellet, que no es solamente el pellet simplemente es una de las presentaciones de esas hormonas. Perfecto. Porque tenemos las opciones de que la podemos utilizar en cremas, combinaciones así parecidas a las del pellet. Se pueden utilizar en tabletas y suplementos que ayuden a, vamos a decir que como que a regular y a estabilizar esa falta de esas hormonas. Anteriormente se tenían muchos tabúes porque se hizo un estudio que hablaba de que la terapia de reemplazo hormonal se había relacionado mucho con el desarrollo del cáncer de mama. ¿Qué pasa con ese estudio? Que fue un estudio grande, pero fue un estudio como que no fue destinado ni bien seleccionadas las pacientes. Al desarrollar cáncer, lamentablemente se creó la tendencia de que las terapias de reemplazo hormonal no eran satisfactorias. Luego se hicieron estudios que aclararon que el estudio WI, que fue el que trajo todas estas repercusiones, no había sido hecho de la mejor manera, pero esa parte no caló.
y muchos de los médicos de escuelas antiguas o escuelas más viejas no están a favor porque todavía piensan en esos estudios. ¿Qué pasa con la terapia de reemplazo? Yo tengo que saber seleccionar el paciente, tengo que ver en qué beneficia y cuáles son las terapias que benefician para poder decidir la que mejor le convenga. Y no decir que ya llegaste a la menopausia, bienvenida, eso es lo que te toca, porque realmente eso no es calidad de vida. Y pregunta, de primera instancia, esa paciente que, como Ingrid describió con esos cambios, que tiene cambios, vamos a usar tal vez los más comunes de inicio, que creo que está la fatiga, la sudoración, exacto, el calor excesivo, los cambios de humor. Los cambios de humor, pero me llama mucho la atención el tema de como que me siento decaída pero deprimida. Sí. ¿Estos serían los candidatos ideales para ese tipo de tratamientos como los pellets? ¿Sería esa la alternativa? Sería una de las opciones, claro. Y en esos pacientes, ¿los cambios iniciales estarían dados por la baja de testosterona? ¿O se hace un perfil? Todo a bajar. Realmente a partir de los 40 disminuye la estradiol, disminuye la progesterona. Pero ahí voy a hacer la testosterona. Exacto, y ahí voy a hacer un punto. Tú habías hablado en alguna ocasión de los múltiples beneficios que has tenido con el pellet y de cómo te has sentido. Y como tú también damos testimonio, porque he tenido pacientes que recibimos en consulta que nos hablan de las maravillas y de cómo se sienten. Sin embargo, mencionaste en una ocasión que tuviste una pérdida de cabello. ¿Como efecto secundario es lo único que recuerdas? No es lo único que tuve la primera vez. La primera vez. Y bueno, al final del día, como a mí me gusta anotar todo, yo me di cuenta que es posible, dependiendo del tipo de médico y si lo quiere el médico o no, que se puedan ver cuáles hormonas están, vamos a decir, más bajitas y cómo recompensarlas. Entonces, a veces, ese pellet, a veces se hace con diferentes combinaciones de hormonas, dependiendo de la necesidad del paciente. Ahí va otra pregunta, exacto. ¿Esos pellets se diseñan? Vamos a ver, tú eliges o ya vienen predeterminados, y de esos predeterminados tú vas a escoger la opción según el paciente que tengamos enfrente. Depende. Por ejemplo, nosotros tenemos la opción de hacer el pellet ya combinado. Okay. Y también tenemos la opción de cada una de las hormonas tenerla individual, y dependiendo de la necesidad, entonces se gradúa y se ponen por separado. Ahorita tú mencionaste lo del uso tópico, ¿verdad? Que se puede colocar, creo que intravaginal. No, tenemos la opción de los estrógenos, por ejemplo, que se pueden utilizar en vía vagina. Okay. Pero cuando hablamos de hormonas bioidénticas, son cremitas. Son cremas. Se ponen a nivel de la muñeca. Eso era lo que quería confirmar. En la cara interna del muslo. Y esas pueden ser combinadas. Doctora, realmente, por tu experiencia en consulta, ¿realmente funciona la crema igual de efectivo como el pellet? No, y quería saber si esas formulaciones son magistrales o no. Las que hace son magistrales, sí. Esas sí son fórmulas magistrales que se solicitan con la graduación del paciente, esa es la pregunta. Según la necesidad de la paciente. Y sustituyen el pellet, porque hay pacientes, por ejemplo, que no quieren tener la aplicación del pellet, pero que sí quieren el beneficio, entonces buscamos el beneficio de la crema. Sí, realmente, exacto. He escuchado eso, de que hay opciones de que, si no me funciona, si es la cremita, la puedo dejar de usar, porque el pellet no, el pellet tú tienes que esperar que se degrade completamente. Sí, pero el pellet es algo que dura poco tiempo. Sí, pero hay que ver la condición, Ingrid, de la paciente, o del temor que esa paciente pueda tener, por lo que su médico le haya dicho, le pasa algo. Yo pienso que hay que tener más comunicación con el médico. Sí. Y el hecho de que muchos ginecólogos están a favor, incluso la colocan, y que otra mitad no lo haga y no lo recomiende, confunde mucho a las pacientes. Porque cuando yo tuve esa pérdida de cabello, yo empecé a hacer una investigación. Un pesquisaje. Mi amor, yo fui a varios médicos, yo le dije, mira, me pusieron esto, ¿qué tú crees? Fui a donde dermatólogo. Primero creímos que era de herencia por mami. Pero fíjate que después me di cuenta que porque ya uno que había coincidido, uno se va bien. No coincidió, y sí me aceleró algo que ya yo genéticamente traía, pero que no la de mami como yo pensaba, sino la de papi, androgénica. ¿Por qué? Porque la alopecia de mi mamá
es areata. Okay. Entonces, lo mío fue claramente las entradas que hicieron, güey, y salieron con más fe. Esa es la que es hormonal. Exacto. Es la androgénica. Exacto. Entonces, ahí yo empecé a investigar, y ahí fue que yo me di cuenta que uno tiene que tener mucha conversación, y cuando te hacen tu panel, tú puedes ver cuáles son las hormonas con más deficiencia. Entonces, uno se va regulando. Ya hoy en día yo trato de que no me combine, le digo a mi médico, mira, ponme esto. Ya también los médicos saben que las personas que tenemos esa sensibilidad, incluso ya hay pastillas sencillas que te la dan para contrarrestar ese efecto. O sea, hay solución, porque ya yo llevo como 6 pellets. Tú ya eres una experta. Bueno, lo que pasa es que después que yo aprendí que yo podía volver a tener la misma energía de siempre, yo ya me doy cuenta cuando la estoy perdiendo, pero ya yo no me asusto porque yo sé que hay solución. Ya sabes exactamente. Y me aguanto un poquito hasta que llegue el tiempo que me corresponde. Y el otro día, yo no sé si te conté, Lenis, yo estaba viendo unas entrevistas que hizo lindísima Michelle Obama, y ella invitaba a host dependiendo de la ciudad de Estados Unidos. Era como un media tours más o menos. Sí, pero era como hablando de ella, de su nuevo libro que tenía que ver con lo que ella vivió en la menopausia. Y cuando le tocó como host Oprah Winfrey, que ellas se quieren mucho y se admiran mucho mutuamente, las dos conversaron de la menopausia, y las dos dijeron todo lo que estamos hablando, lo que ellas sufrieron, habían ido al psiquiatra, no encontraban solución, y las dos dijeron que estaban felices porque habían podido usar las hormonas bioidénticas de los pellets. No dijeron marca, porque hay muchas marcas buenísimas. Exacto. Sí. Y allá en Estados Unidos hay muchas. Pero ellas lo dijeron abiertamente. Porque una mujer que está empoderada de sí, como uno que dice, tiene que ocuparse verdaderamente de aprender, indagar, buscar un médico, buscar otro médico, porque no es porque me lo diga mi vecina tampoco. No. Porque yo soy muy cuidadosa. Incluso cuando mis amigas me llaman y que, ay, yo quiero ponerme eso, ve a tu médico. Hazte tu evaluación. Médica, exactamente. Yo sé que a mí me funcionó después de muchas evaluaciones. Y cuando no me funcionó, que fue la primera vez, le buscamos una vuelta que me funcionó. Entonces tiene que ser cada quien ir a su médico y hacer esta exploración para empoderarse de ese tema. Lo que yo lamento, yo haber durado tanto tiempo para abordar el tema. Por eso ahora, cada vez que yo pueda, como ahora que tú me dijiste, yo lo quiero hablar, porque yo me imagino, si eso es uno que se denomina empoderado, ¿cuántas mujeres no andan por ahí que piensan que se le acabó la vida, que creen que están deprimidas, tiradas en una cama? Y ojo, pueden llegar a la depresión. Claro que sí. Porque yo iba para allá. Pero sin interpretar bien la causa, porque ese es el problema. Ese es el detalle. Que no solo es cuenta. Y que creemos que ya envejecimos, o sea, no. Son cambios normales. Yo tenía amigas que decían, ya, yo tengo 45, ya, esto es lo que hay. Y yo, no, mi amor, esto no es lo que hay. Porque no es lo que hay. No. Mira una Oprah, tuve mujeres. La vida media de nosotras ha aumentado mucho, y de 60 años tú la ves y tú dices, no, por esa no tiene 60. Mi amor. Y ves algunas de 40 y tú dices, no puede ser que tenga 40. Es correcto. Porque todo es la actitud como tú la tomes. Como tú enfrentes las cosas. Y también la información que busques. Antes se pensaba mucho eso, la mujer llegó a la menopausia, ya llegó porque ya realmente no funciona para tener hijos, está para ayudar a las que tienen los hijos ahora. Y eso era la abuelita de antes, pero ya no. Y tú sabes otra cosa que estábamos mis amigas y yo hablando, que nos sorprende, que nuestras madres no hablaban de eso. No. Porque si yo no hablaba de eso, imagínense, nuestras madres, estamos hablando de mujeres entre 75 y 80, 82. Y ellas nunca nos comentaron, nunca las oímos decir nada. Si es por comentario, nunca lo vivieron. Nunca lo vivieron. No, jamás. Sin embargo, observa a la abuelita de ayer versus la abuelita de hoy. No es que somos Porque yo tengo distintas. amigas mías que ya son abuelas. Yo pudiera ser abuela, mijo, porque no me ha dado nietos. Pero yo conozco amigas mías que son abuelas de hoy, y yo quiero que tú veas que tolete de abuela, que activas, cómo se ocupan de esos nietos, cómo se tiran al piso a jugar, mujeres que van al gimnasio, que están durísimas. Que tienen una vida activa. Tú dices, no. Que tienen mucho más energía que jóvenes de ahora. No es la abuelita. No es la de la batita. Que estaba en la batola, que se dejaba, que después quedaban a luz, nunca más rebajaba. Exacto. Que si se le caían los cabellos, se quedaban con tú sabes. No, ahora hay herramientas. Entonces tenemos que compartirla. Sí, eso es lo importante de pasar la información. Y es parte de cómo vamos evolucionando desde el punto de vista médico incluso, también, porque se están brindando alternativas para que las mujeres se sientan conformes siendo ellas mismas y manteniéndose obviamente con una energía óptima. Ingrid, y en este proceso, o sea, tu esposo, ¿cómo lo aceptó, cómo lo vivió? Él fue muy paciente porque yo sí, yo tengo muy buena comunicación con él y yo lo mantenía al tanto
de cómo yo estaba sintiéndome. Yo le decía, yo creo que es hormonal, hasta que después le dije, bueno, pero creo que pudiera estarme deprimiendo. Y ahí él me dijo, mira, ve al médico y confirma. Pero él sabía que yo no estaba haciendo yo genuinamente porque algo estaba pasando en mí. O sea, él fue un buen compañero para atravesarla, porque de verdad yo estaba insoportable. Entendió. Y él y mis hijos eran muy cómicos, porque cuando yo cogí uno de esos piques absurdos, que no son típicos en mí, ellos se miraban y yo veía cómo se decían entre ellos, dije, bueno. Y eso era un relajo. No, yo me daba cuenta y me hacía la loca, porque ellos tuvieron mucha paciencia, fueron muy cuidadosos, me cuidaron mucho, lo más que pudieron. Y una de mis chicas no aguantó, en una que yo le llamé la atención de manera abrupta, injustamente se fue. Pero la otra aguantó, porque yo le decía, esto va a pasar, yo estoy buscando ayuda. Y efectivamente, tan pronto yo entendí bien, fui buscando la ayuda y las cosas Sí, y las cosas fueron volviendo a la normalidad. Es que no en vano se habla ahora de la medicina de ginecología, medicina funcional y regenerativa, porque el punto es que cada día nosotros tengamos una mejor calidad de vida. Calidad de vida. Y de hecho, por eso, desde el punto de vista incluso médico-estético, se habla de la medicina preventiva y antienvejecimiento. O sea, tú no tienes que esperar llegar al punto para comenzar a tratar o prevenir, sino que tú tienes muchísimas herramientas disponibles que te pueden ayudar, y todo es sinérgico. O sea, nosotros vamos de mano con ginecólogo, vamos de mano con gastro, vamos de mano con dermatólogo, nutricionista. O sea, se supone que todos deberíamos de trabajar de manera en conjunto. Tú sabes otro tema que tenemos que hacer, porque eso es otro tema importante, Lenis, que creo que contigo va perfecto con nosotras. El tema de que sí se puede aprovechar todas las herramientas que esta medicina estética, que estos tiempos han avanzado tanto a nuestro favor, que no hay que tenerle miedo, porque el peligro no está en el uso, sino en el abuso. En el abuso. Entonces, hay muchas mujeres y muchos hombres que quizás están abusando, que crean una adicción. Entonces los otros lo que hacen es que le cogen miedo y no se dan cuenta que el problema no es el uso, sino el abuso, que es desde escoger tu médico hasta tu nivel de conciencia, porque yo una vez delante de una amiga de mi amiga, había una diciéndole a un médico que lo acababa de conocer, doctor, obsérveme, ¿qué usted me haría? Dígame, hágame algo. Pero una muchacha bella, y él, es que yo te veo también. No, busque, ¿cómo yo me pudiera? Ok. Entonces, esos son temas ya como más de salud mental. Exacto. Pero esos avances a nivel de la ginecología, a nivel de estas hormonas bioidénticas que no son dañinas, que ya son mucho más sanas, que vienen de procesos naturales, los temas de uno poderse ayudar, inclusive ya la medicina del antienvejecimiento existe. Exactamente. Como materia real. Como materia. Y como especialidad. Como especialidad. Exacto. Entonces, no hay que tenerle miedo. El que tenga la posibilidad de tener esa ayuda, qué bueno, pero con conciencia, recordando, porque no nos vamos a perder, que lo principal viene de adentro hacia afuera. Exacto. Porque usted puede ir 70 veces a donde Lenny, ponerse todos los chips, pero si usted no se va a la par trabajando en su superación personal, en sanar esa niña herida, y todos esos procesos, son complementos. Y la realidad es eso, o sea, es aprender el balance, porque nuestra alimentación tiene que cambiar, como decían, lo de la práctica del ejercicio, o sea, todo debe de ir en conjunto, porque si no, no vamos a lograr el resultado óptimo que andamos buscando. María, una pregunta, ¿te llegan en conjunto parejas que estén viviendo lo mismo de manera simultánea? Porque sabemos que a los hombres también les llega. Yo sé que el área tuya es ginecológica. Pero a ellos les llega como más suave. Pero a ellos les llega muy distinto. Sí, pero vamos. Y con otras preocupaciones. Ajá, sabemos. Pero te llegan. Sí, y te llegan juntos. Sí, llegan en parejas. A veces es que veo primero la paciente y ella luego me refiere al esposo. Ahora estoy yo muy bien y él no, para que podamos ajustar la situación. Exacto. Y en ese caso, ¿cuál es la opción que más recomendada? En el caso del hombre, ellos pasan por la andropausia, pero las necesidades de hormonas son muy diversas, muy mínimas en comparación con nosotros. Casi siempre lo que ellos necesitan es la testosterona, que puede ser en el pellet de testosterona con una dosis y concentración para hombres. Aquellos que tienen, por ejemplo, el tema también de la calvicie, se combina para evitar eso. Así como tú dices que ya hay una pastilla, cuando tú haces una buena evaluación de la paciente, tú la identificas, y si ya ella tiene una debilidad, una pérdida de cabello, entonces corremos adelante.
ponemos el pellet, pero también suplementamos la posible causa de las reacciones que pueda traer. ¿Te sorprendería, Lenny, saber la cantidad de hombres maduros que están acudiendo al pellet o lo que sería la testosterona de hombre con esos cuidados? Exacto. Y porque yo no lo sabía, pero muchos hombres parece que también experimentan una baja en el líbido. Sí. Y también cambios de humor, no al nivel nuestro, nunca jamás. Yo creo que cuando tú dijiste que iban por otra causa, te estabas refiriendo a esa también. Bueno, realmente esa es la principal preocupación que ellos tienen, pero también influye mucho, por ejemplo, la ganancia de peso, la distribución, que hacen ejercicio y antes yo rebajaba, ahora no. La parte también de la energía que se sienten a veces, eso es importante. Y la básica, la libido, esa es la principal. No, mira, realmente la menopausia o la perimenopausia, el proceso previo, cada quien lo sufrimos y lo vamos a manejar de manera diferente. Yo desde el punto de vista que estoy en mis 40 y que tengo adolescentes, para mí eso ha sido lo más difícil, porque es fuerte y yo tengo varones. Ajá. Tú tienes hembra. En tu caso es varón y hembra. Pero ¿cómo fue tu proceso? Yo te voy a ser honesta. Yo le tengo que dar gracias a Dios, porque mis adolescentes no me dieron carpeta. El mayor, simplemente que hay una etapa que la viví con el mayor y con la chiquita, que es la etapa donde entran al adolescente, entonces todo lo que la madre diga o haga será usado en su contra. Ay, sí. Eso, que se ponen regueretosos, que ya quieren un poco de desconexión de uno, pero yo me orienté bastante, como llevo tanto experto a la cabina, y yo entendí que era normal, porque lo que más a uno le duele es cómo se quieren desconectar de uno y como que a veces tratan a uno como ya distinto, de ser la mamá la heroína, ya es como echa para allá, Exacto. Para allá. Y un poco más. Uno siente a veces un rechazo. Y una intensidad también. Pero después yo entendí que es que en esa etapa ellos se desconectan, o sea, se separan un poco de nosotros para encontrarse ellos mismos. Y en esa etapa lo que ellos quieren es sus pares, los de su misma edad. Y nosotros estamos ahí, pero tú sabes, cada uno en su sitio. Y si uno se prepara bien y no lo toma personal y entiende, como yo le pedí a mi esposo, tenme paciencia. Ellos, como son jovencitos, quizás no tengan ese nivel de madurez de decirme, mami, tenme paciencia, ya lo sabemos. Y les puedo decir qué pasa. Porque ese que todo lo que yo decía era usado en mi contra, que hoy tiene 32, ese es un hijo que yo no te puedo explicar. Es que algo debe de quedar. No te puedo explicar qué bendición. La chiquita, entre los 14 y los 15, ya está pasando de ahí nítido. Y al del medio nunca le dio. Nunca le dio. Fue él es el 20%. ¿Y este proceso tú lo viviste cuando él se fue fuera? Ahí sí. Eso sí fue. Yo creo que eso fue. Y se me juntó. ¿Y eso no te confundió en ese momento? Pero por eso era que yo no sabía. Ok, yo creía que era hormonal. Ahora creo que depresión. ¿Por qué? Porque yo estaba en ese proceso hormonal y de repente, en medio de ese proceso, pero no estaba tocando fondo todavía, mi hijo se va a estudiar fuera. Yo fui la que más lo entusiasmé, la que más orgullosa tuve cuando se graduó con honor, le dieron su beca. O sea, yo no te puedo explicar cómo yo aposté a eso. Mi amor, cuando llegó el hasta momento, que viste la realidad. Exacto. No, yo te estoy hablando que yo de verdad tenía que esconderme a llorar, porque era como que, en serio, yo estoy en Barcelona llevando a mi hijo a vivir su sueño y yo estoy llorando por los rincones. Fue terrible, porque se me juntó, porque yo no había buscado ayuda, yo no me estaba, vamos a decir, ocupando de ese desbalance hormonal. Y cuando fui a la ginecóloga que me hizo el panel, cuando ya iba para el psiquiatra, todo, tú sabes de eso, yo no, todo estaba en el piso. En el piso, exactamente. Y una cosa que lo del estrés estaba en el cortisol. El cortisol. Era algo que ella me miró y me dijo, felicítate, porque tú te paraste todos los días de tu cama y fuiste a trabajar, fuiste a tu gimnasio, hacías programas y videos enriquecedores, cuando yo y Dios sabíamos que yo me estaba muriendo por dentro. Ella vio las hormonas y me dijo, te tienes que felicitar, porque tú estás lista y servida. Así es. O sea, hay personas que cuando tienen ese impacto a nivel hormonal, simplemente no se levantan de la cama. Es que de verdad estaba todo en el piso. Y lo del estrés estaba en las nubes. Entonces, por eso eran esas rabias y esos cambios de humor. Y puede darse el caso de que aún una paciente se haya colocado el pellet
aún así sienta esos episodios depresivos, aunque esté en una etapa, o sea, donde ve su periodo menstrual, vamos a decir ciertamente hasta de manera regular, pero aún así tiene ese decaimiento, colocándose el pellet con la dosis ajustada para lo que realmente necesita. O sea, ¿qué crees que pasa o que puede estar pasando en este tipo de pacientes? Ciertamente influye mucho el estilo de vida de la persona. Por ejemplo, nosotros podemos poner un pellet a una mujer, pero que tiene una vida muy activa o es muy estresante, su situación o su día a día, y ese nivel de estrés hace que, aunque pongamos el pellet, yo le hago el panel, el pellet, vamos a decir que la hormona está en un nivel óptimo, pero no el cuerpo no la asimila ni la utiliza como debería. Y eso pasa en algunos casos, no son los más frecuentes, pero sí. Y hay algunos que identificamos, bueno, sí, tenemos el tema de la perimenopausia o la menopausia, vamos a poner la suplementación, pero sigue habiendo un tema de base que no es hormonal. Entonces, que es salud mental. La salud mental influye. Exacto, yo tengo amigas mías que a pesar de que el pellets la ayudó, igual tuvieron que ir a su psiquiatra, incluso hasta medicarse un poco temporalmente, porque, señores, es una edad sensible de muchos cambios, de nido vacío, gente que se divorcia, gente que tiene una pérdida. Hay 1000 razones que te pueden detonar, o nada, porque hay depresiones que sabemos que son... Pero aquí hay un punto importante, o sea, como dije al inicio, o sea, hay mujeres que hemos tenido la dicha de ser madres, hay otras que no, e igual todas, sean madres o no, van a llegar a este proceso. Sí. Y lo importante es identificarlo, o sea, y pueden haber mujeres que tengan un estilo de vida muy activo y saludable, pero habría que ver cuál es ese factor estresante, o sea, si realmente existe un cambio o no, y hacer un screen completo de dónde viene eso, porque aún tú colocándote el pellet y que tú digas, o sea, no, me siento mal, o sea, entonces sí, ahí yo creo que sería la parte mental. Hay un factor mental. Es lo mismo que pasa con pacientes que van contigo, que te dicen, bueno, mira, yo quiero que me hagan un rejuvenecimiento facial. Tú lo haces, tú ves el cambio, pero la paciente no lo percibe. Claro. Porque lo que quería era otra cosa. El tema es la percepción. Totalmente. Entonces es lo mismo que pasa. A veces nosotros entendemos, bueno, sí, mira, tú tienes las hormonas bajitas, lo ponemos, la paciente se puede comenzar a notar bien, pero si mentalmente ya no está estable, por más bien que yo hormonalmente la pueda balancear, ella no lo va a percibir. No va a percibir. Exacto. Terapia, dependiendo. Por eso es importante la historia clínica y hablar. Como tú dices, muchos ginecólogos ni siquiera le preguntan. A veces, por ejemplo, yo tengo pacientes ya de 50 y tantos, 60, que tienen como cierto temorcito, y cuando yo la estoy abordando, que yo ya, cuando estamos ya en confianza, les pregunto, ¿y cómo está la sexualidad? ¿Cómo te sientes? ¿Estás lubricando? Se encierra nuevamente. Y me dicen, ¿y usted le pregunta eso a todas? Y yo, bueno, eso es parte. Eso es parte de tu trabajo. Porque yo tengo que identificarte para ver cómo yo te ayudo. Si yo no te pregunto y tú no eres capaz de decirme, te vas de aquí simplemente con un Papa Nicolau y una mamografía. Mira, el otro día un amigo mío estaba con un grupo de amigos, y él estaba escuchando una conversación que se dio entre los varones. Y me decía que se sorprendía de ver cómo ellos estaban hablando de que muchas de sus esposas no estaban siendo ya sexualmente activas y estaban como resignados. Entonces yo tuve esa conversación con mis amigas a ver qué les parecía, y me di cuenta que sí es cierto que hay muchas mujeres que quizás no se han detenido a pensar que es algo hormonal y han creído que es como normal. Como no, ya yo tengo 55, ya el sexo no es para mí. Cuando yo conozco mujeres, parejas, señores, de 70 años. Que son activas. Ajá. Exacto. Entonces, por eso es la importancia de hablarlo. Y la comunicación, empezando interna entre la pareja y de uno con su médico y de uno con su gente cercana, de sus pares, hay que hablar, porque por dejar todos estos temas tan tabú y no atrevernos a abordarlo, no con todo el mundo, con la gente adecuada, nos perdemos de ver una luz en el camino. Sí. Y para la pareja, por ejemplo, el hombre es muy sexual. Sí, sigue siendo sexual pasando los años. Sigue siendo sexual con todo, si tiene que buscar su patillita, que no es lo ideal, pero la busca. Pero la busca alternativas. Entonces yo creo que las mujeres no nos podemos recostar en la idea de que, ay, ya, yo soy una mujer madura, ya yo tengo nietos. No, si tú amas a tu esposo y él a ti, y tú te das cuenta que no hay un balance, hay que buscar ayuda. Hay que buscar ayuda.
Y ahí es que está la ligera diferencia cuando tú hablas y te hablan. Total. Por eso es la importancia de la comunicación. La comunicación es la base de todo. Siempre lo he dicho, sea de los negocios, de la familia, obviamente del trabajo en casa, de nosotros como servidores de servicios de salud, por así decirlo. Exacto. Desde el punto de vista que sea, o sea, si no nos comunicamos, o sea, no vamos a poder transmitir el mensaje, Totalmente. ni ayudar a quienes... Ni ayudar a quien podemos. Exactamente, porque en manos de nosotros, de la parte de Ingrid, o sea, transmitir con tu experiencia, con lo que has vivido, cómo lo asumiste, cómo dudaste de ti, cómo creíste que era otra cosa, o sea, ya instruye a mujeres. Claro, ¿no? Y ven que es humano, que es completamente humano, que tú no es que tú estás loca, no es que tú no, es que es algo humano, que como tú dices, algunas tienen la dicha de no pasarlo, por Exacto. eso es muy personal, pero uno tiene el deber, señores, de uno mirarse y cuidarse. Así es. Así es. Eso es amor propio, ¿eh? Sí. Así mismo, y así es. Si me quedo en la cama tirada pensando que es una depresión y no hago nada, voy a perder No, y lo muchas más bello que veces- tenemos, que es el tiempo. Muchas veces te dan los medicamentos para la depresión y no se soluciona. Y no se soluciona el problema porque esa no es Porque la esa base, no es la causa. También, ahí tú tienes el caso opuesto. Exacto. claro. Exactamente. Lo importante es tratar de identificar y, como tú dices, si todavía aún así persisten tras el tratamiento adecuado hormonalmente, pues seguir investigando qué otro factor puede ser, porque se me regula una parte pero la otra no. Ajá. Entonces ya ese déficit sí tenemos que cubrirlo. Y Exacto. obviamente todos sufrimos cambios, desde los más pequeñitos hasta los más grandes, y es simplemente la forma en cómo lo afrontamos cada Es una de parte nosotros. de la vida. Así es. Señores, vamos a despedirnos. Lo importante de esto es que ya sabemos que esto no es un tema tabú, que hay muchas herramientas, que podemos hablar en confianza con una amiga que nos puede perfectamente orientar de la manera correcta, pero lo más importante, buscar ayuda médica profesional que nos oriente de la manera correcta para poder buscar la solución de nuestros problemas o de nuestras inquietudes, y que sepamos que nada en esta vida nos puede quitar la paz. Así que Así gracias. es. Gracias. Gracias. Bye.